bendiga siempre. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo día que me das, por esta nueva oportunidad que tú me das, Padre Celestial, para comunicar el mensaje del Evangelio. Hoy, lunes 8 de noviembre del 2021, a través de este medio de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en programa Cristo te llama. Diríjame con el poder del Espíritu Santo, Padre Celestial, y ponga palabras en mi boca que edifiquen, que instruyan y que lleve el conocimiento de la verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Permita que sea escuchada y cumpla el propósito para lo cual es enviada. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de la predicación del día de hoy es advertencia contra las falsas doctrinas. Y estas son las herejías. ¿Y qué son las herejías? Vamos a definir qué son las herejías. Herejía es toda creencia, pensamiento o enseñanza que va en contra de las Escrituras. Y nosotros como cristianos debemos tener cuidado con los mensajes escuchados. Hay que evaluar su contenido con lo que está escrito en la Biblia. Si no está como está escrito en la Biblia, no lo tome, no tome ese mensaje, porque son mensajes distorsionados que confunden al creyente y a los que escuchan estos mensajes. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y cuando aquí Pedro dice, se refiere a profetas entre el pueblo, se refiere al pueblo de Israel. Y en el segundo versículo nos dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Disoluciones significan malas enseñanzas. Y en el versículo 3 nos dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro le advierte a la iglesia que tengan cuidado con los falsos maestros. Ya Jesús les había anunciado a sus discípulos que vendrían. Y esto lo podemos ver en Mateo 20, capítulo 24, versículo 11. Dijo Jesús: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta advertencia la presenta el apóstol Pedro en su segunda carta por los problemas que estaba confrontando todos los cristianos, por las falsas enseñanzas que daban algunos maestros y ocasionaban que los creyentes dudaran de su fe y se alejaran. El apóstol Pedro señala 3 prácticas que identifican a estos falsos maestros. Una, la inmoralidad, y sobre todo se refiere a la inmoralidad sexual. 2, la avaricia, y la principal motivación era el dinero. Y 3, la mentira. Tergiversan las enseñanzas de Cristo, tuercen las enseñanzas de las Escrituras, dan falsas interpretaciones. Y nosotros como cristianos debemos evaluar cuidadosamente, a la luz de la palabra de Dios, todos los mensajes de personas que afirman proclamar la verdad de Dios. Hay que verificar los mensajes con lo que está escrito en la Biblia para no caer en esas falsas enseñanzas. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el versículo 2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y en el versículo 3 nos dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan nos exhorta a que no creamos todo lo que alguien nos dice, simplemente porque dice que es un mensaje de Dios. Hay que poner a prueba a las personas que hablan de parte del Señor para verificar sus enseñanzas. Si verdaderamente provienen de Dios, podemos revisarlas en las Escrituras y ver su mensaje, si están de acuerdo a lo que está escrito. También podemos ver si estas personas están comprometidas con el cuerpo de creyentes de la iglesia, si demuestran con sus acciones ser obedientes a Dios, si su ministerio es una continuación del ministerio de los apóstoles. Todo esto lo podemos nosotros observar y ver. Y dice Juan que la prueba más importante es lo que creen acerca de Cristo. Y sabemos que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Juan escribió esta carta, esta primera carta, sobre cómo descubrir a los falsos maestros. Y en ese tiempo ya la mayoría de los testigos presenciales del ministerio de Jesús habían muerto. Algunos de la segunda y tercera generación de cristianos empezaron a dudar de lo que se les había enseñado de Jesús. Eran cristianos de trasfondo griego. Les costaba creer que Jesús era humano y divino al mismo tiempo. Y por el pensamiento platónico que decía que el espíritu era de importancia fundamental y el cuerpo solo era una prisión del cual uno deseaba escapar, entonces comenzaron ellos a dudar de lo que se les había predicado. Esto es tomado de la Biblia Diario Vivir y dice, las herejías surgieron al mezclar ese pensamiento platónico con el cristianismo. Es una enseñanza falsa que fue llamada más tarde docetismo y viene de una palabra griega que significa parecer. Este parecer está entre comillas y sostenía que Jesús era en efecto un espíritu que solo parecía tener un cuerpo. Y esto confundía a los que escuchaban el mensaje. Pero decían que en realidad no proyectaba una sombra ni dejaba huellas. Y decía que Jesús era Dios, pero no hombre. Esta era una herejía. Y otra enseñanza herética relacionada con el gnosticismo, que viene de la palabra griega para conocimiento, afirmaba que toda la materia física era mala, que solamente el espíritu era bueno y que solo alguien intelectualmente iluminado podía disfrutar de los beneficios de la religión. Estos eran dos grupos de creencias y se les hacía a ellos difícil creer en un Salvador que era totalmente humano, como es Jesús. Juan les respondió a todas estos que creían en estas herejías. Juan les respondió como testigo presencial de la vida de Jesús. Y Juan tenía autoridad para enseñar la verdad. Y en esa primera carta, él escribió para encarrilar nuevamente a los creyentes en el camino correcto. Juan había vivido con Jesús, lo había conocido y tocado personalmente. En la primera frase de su carta, Juan presenta que Jesucristo existió antes de que comenzara el mundo y que también vivió como un hombre entre los seres humanos. Es decir, era tanto divino como humano. Y así voy a leer en la Biblia lenguaje actual, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice así: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarle lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente.
Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Y sigue la carta diciendo, la palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Y dice su palabra, Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Así dice Juan en su carta. Podemos ver aquí que a través de los siglos muchos herejes han negado que Jesucristo fuera Dios y hombre. Jesús, su naturaleza divina y humana, es el tema del cristianismo. Cristo es el Salvador. Negar su divinidad o su humanidad es considerado menos de lo que es. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro advierte sobre los indoctos e inconstantes, lo dice, que tuercen las epístolas, que como también tuercen las escrituras para su propia perdición. Esto es una advertencia del apóstol Pedro que hace y nos exhorta a crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para evitar caer en los errores de los maestros perversos y en sus falsas enseñanzas. Tenemos nosotros que seguir aprendiendo cada día más de Jesús, de Cristo. Si estamos sustentados en el conocimiento de Jesús, no seremos movidos por falsas enseñanzas. Esto tenemos que tenerlo muy pendiente como cristianos. Si estamos sustentados, no seremos movidos. Y el apóstol Pedro nos exhorta a que procuremos conocer más y más a Jesús. No importa dónde nos encontremos ni el grado de madurez que tenemos en nuestra fe. Todavía nos falta mucho por aprender. Cada día debemos acercarnos más a Cristo para estar mejor preparados para defender la verdad en cualquier circunstancia. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23 nos dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es una pregunta. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el versículo 23 nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan proclama rotundamente que es imposible ser de Dios y sostener esas posiciones. Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Por lo tanto, negar a Cristo es rechazar la forma en que Dios decidió revelarse al mundo. Quien acepta a Cristo como el Hijo de Dios, también acepta a Dios el Padre. Los dos son uno y no pueden ser separados. Hoy en día existen miembros de sectas heréticas y se denominan cristianos entre comillas, porque van a la iglesia, están allí, pero de verdad no han aceptado a Dios como Señor y Salvador. Y estos niegan la divinidad de Jesús. Y como cristianos, nosotros debemos poner al descubierto esas herejías y oponernos a esas falsas enseñanzas y evitar que los creyentes débiles en la fe caigan en sus mentiras. Es importante estudiar la Biblia, tener el conocimiento de la verdad. Es importante aferrarse a la verdad cristiana. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4 nos dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas
más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Este es el apóstol Pablo que le dice a Timoteo y le advierte contra las falsas enseñanzas. Dice que no deje que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales, porque esto conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayuden a la gente a que lleven una vida de fe en Dios. O sea, no caer en especulaciones y no caer en mitos ni en enseñanzas falsas. Esta es la advertencia que da el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso posiblemente estaba siendo contaminada por la herejía que afectaba también a la iglesia de Colosas, dos iglesias que fueron creadas por el apóstol Pablo. Y estaban enseñando que para que una persona pudiera ser aceptada por Dios, tenía que descubrir cierto conocimiento escondido y rendirle culto a los ángeles. Y podemos verlo en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 18. Ahí está escrita la palabra. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Aquí está advirtiéndonos el apóstol Pablo de que no inmiscuirnos ni escuchar este tipo de enseñanza. Y dice, no deje que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles. Nos advierte que esa gente no está unida a Cristo. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Estas falsas enseñanzas, estas falsas especulaciones religiosas pueden distraernos del enfoque de la buena noticia, que es la persona y la obra de Jesucristo. Y como cristianos debemos evitar cualquier cosa que impida hacer la obra de Dios. Para protegerse del engaño de los falsos maestros hay que aprender lo que enseña la Biblia, y mantenerse firme en su fe de que Cristo lo es todo, de que Cristo es suficiente, de que Cristo es nuestro Salvador. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí le dijo a los creyentes de la iglesia de Galacia: estoy horrorizado, quiso decir, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por su misericordia. Dice, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Como cristianos, nosotros debemos tener sumo cuidado en las enseñanzas y en los mensajes que se reciben. Siempre habrá personas que distorsionan la buena noticia, porque no toman sus enseñanzas tal como están escritas en la Biblia. Y una pregunta: ¿cómo podemos darnos cuenta de que alguien está tergiversando la verdad? Antes de aceptar las enseñanzas de alguien, debemos investigar lo que enseña, verificando con las Escrituras. Si sus enseñanzas no coinciden con la verdad de la palabra de Dios, entonces son falsas. No la tomes. Importante es crecer en el conocimiento del Señor. Importante, muy importante es enseñar esas verdades a las demás personas. Jesús siempre será el Hijo de Dios y su sacrificio por nuestros pecados es permanente.
Toda la enseñanza está escrita en la Biblia. Seguir fieles a lo que se nos ha enseñado desde el principio. Eso lo tenemos que hacer como cristianos. Permanecer en comunión con el Hijo, Jesús, y con el Padre, que es Dios. Y en esta comunión disfrutaremos de la vida eterna que Dios nos prometió. Tener presente las verdades de Jesús y su divinidad para combatir las herejías y las falsas enseñanzas. Tener presente, primero, que Jesús es verdaderamente Dios. Ahí, incluido en el nombre de Jesús, es incluido en el nombre del Señor y su soberanía. Señor, Él es el Hijo de Dios. Segundo, que Jesús es Hijo, Jesús es Padre y es Espíritu. Son uno, es el Dios Trino. Tercero, Él, Jesús, es verdaderamente hombre, implícito en el nombre de Cristo y en ser el Hijo del Hombre. Cuarto, Jesús es el mediador. Jesús es el camino para llegar a Dios. Sin Jesús no podemos salvarnos. Sin Jesús no podemos alcanzar la salvación. Y el Señor ha hecho un llamado universal invitando a toda la humanidad a venir a Él. El Señor Jesús desea que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Cristo te llama a tener una vida con Dios. Una vida con Dios comienza cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador. Es una vida que comienza hoy y continúa para siempre. La vida eterna es un regalo de Dios. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer espiritualmente y empieza con el perdón de nuestros pecados. Debemos primero arrepentirnos verdaderamente y no volver a pecar, porque el pecado nos separa de Dios. Y si nos quedamos inmersos en el pecado, tenemos la muerte. Si acudimos a Dios con fe, creemos en Él, recibimos la vida por medio de Cristo. Es gratificante saber que con los brazos abiertos Jesús ofrece llevarnos directamente a Dios. Y cuando Jesús nos lleva a la presencia de Dios, tendrá la libertad de obedecerlo por amor. Cristo te sostendrá con su amor. Y hoy Cristo te llama para que lo recibas como Señor y Salvador si aún no lo has recibido. Cristo te invita a que lo aceptes y que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Es una nueva vida que perdura para siempre. Solo tienes que creer en Dios, reconocer que es un pecador, arrepentirse y reconocer que necesitas un Salvador, que necesitas a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Abra tu corazón y recíbalo. Él te dará la vida eterna, la salvación. No espere más tiempo. Quien haya escuchado este mensaje, le invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde prediquen el Evangelio de Jesucristo como está escrito en la Biblia. Ten cuidado y de no oír mensajes de enseñanzas distorsionadas, de enseñanza falsa. Que este Evangelio que escuches sea el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, el que está escrito en la Biblia. También le invito a comunicarse con el pastor Juan Carlos Molina en la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo. Dirección 73 Fermo, Avenida Hyde Park, Massachusetts. Allí, en esta iglesia, se predica el Evangelio de Jesucristo. Se predica el Evangelio tal como está escrito en la Biblia. Acérquese a esa iglesia. Te invitamos. Los servicios son martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana. Le habló la hermana Ana Castillo. Dios los bendiga. Dios los bendiga siempre.